Oscura la noche, no veo la luz. Mi alma en angustia me cubre el dolor. Preguntan dónde está tu Dios. ¿Hasta cuándo, Señor? Roca mía, esperanza mía, anclado en ti está mi corazón. Cerca estás al alma quebrantada y en la noche tú eres mi canción. En ti confío, no me moveré. Alma mía, espera en Dios. Mis lágrimas corren, derramo mi ser. Me has olvidado, te busco otra vez. Pregunto dónde estás, oh Dios. Oh, escucha mi oración. Roca mía, esperanza mía, anclado en ti está mi corazón. Cerca estás al alma quebrantada y en la noche tú eres mi canción. En ti confío, no me moveré. Alma mía, espera en Esto recuerdo, traigo a mi corazón. Esta es mi esperanza, el Señor es mi porción. Jamás se terminan tus misericordias, tus bondades nunca fallan, nuevas son cada mañana. Tú eres siempre bueno, tus promesas son verdad.
Muy buenas tardes, hermanos, ¿cómo están una vez más? Espero que estén gozosos, estén contentos. Espero que hayan tenido una hermosa semana en esta semana. Estamos una vez más reuniéndonos desde Facebook. Vamos a hacer una exposición bíblica en esta tarde, en esta noche. Quiero decirles que otra vez, ¿verdad? Ya parezco disco rayado, los extrañamos mucho, los queremos ver, los queremos abrazar. Hemos estado orando para que eh, esta situación pase pronto y no que regresemos a la normalidad, ¿verdad? Pero que regresemos con un fervor, con un amor, con una pasión más grande por las cosas de Dios, porque lo que estamos viendo hoy en día, hermanos, son cosas que nos deberían alertar, nos deberían de mover los simientes y de prepararnos para estar listos para nuestro Señor. Así que para mí fue un día una semana muy ocupada otra vez. Yo estoy trabajando desde casa y parece que el trabajo se nos ha aumentado, entonces he pasado muy ocupado, pero gracias a Dios que me permite hacer un tiempo para estudiar y tener un tema bíblico del cual podamos hablar en esta noche. Hermanos, mi anhelo es de que estudiemos la palabra de Dios para ver qué es lo que Dios nos está diciendo. Cuando exponemos la palabra de Dios correctamente, entonces Dios habla, hermanos, y nos está hablando. Mucha gente dice, no, pero es que ¿por qué no me habla? Es que no te habla porque no abres tu Biblia, no escudriñas tu Biblia. Y como dice un pastor que a mí me gusta escuchar, Justin Peters, dice que si quieres que Dios te hable, abre tu Biblia. Si quieres que Dios te hable audiblemente, léela en voz alta. Dios está hablando. Dios siempre ha estado hablando a través de su palabra. Lo que pasa es que nosotros no estamos poniendo atención. Así que hoy vamos a hacer un tema, hermanos, que les tengo que decir el contexto de, de por qué decidí tomar un descanso, un receso de de Colosenses y hacer una exposición bíblica de Romanos 13. Esta semana yo he estado escuchando y he estado viendo unos videos que se han hecho virales. He estado escuchando a algunos pastores, líderes evangélicos, cristianos, con iglesias muy grandes, que están incitando a los demás pastores y a los demás líderes a que abran sus iglesias. Es más, hay una coalización de pastores que está planeando abrir sus iglesias este preciso momento. ¿Cuál es el problema en eso? Es que lo están tratando de hacer eh, fuera de la voluntad, fuera de las reglas que el gobernador de acá de California ha establecido sobre las iglesias. Ahora, yo no estoy de acuerdo cómo él ha tratado a las iglesias y cómo él las ha puesto en una fase 4 y eso quiere decir que se van a abrir no en el próximo mes o 2 meses. Entonces, no es que yo esté de acuerdo, no estoy de acuerdo. A mí me gustaría que se abriera la iglesia lo más pronto posible. Pero he visto noticias, he visto videos de pastores que están incitando a los demás líderes y pastores a rebelarse en contra de las leyes del gobernador de California y que van a abrir sus iglesias este domingo. Ahora eso a mí me entristece y también me enfurece. Personas que se digan ser cristianas, líderes, pastores, que estén incitando un movimiento de desobedecer no solo al gobernante, sino a la palabra de Dios. Esta semana tuve algunos debates con algunas personas que están poniendo excusas, tienen otras motivaciones de abrir rápido sus iglesias. Yo creo que no están viendo por el bienestar de las ovejitas y no están viendo por el simple hecho de que se les está violando sus leyes constitucionales, la constitución
de los Estados Unidos que les están violando sus derechos. Yo creo que hay más de eso atrás. Entonces ese es el contexto por qué yo pienso el Señor me motivó a estudiar Romanos 13 y ver qué es lo que la Biblia dice. No lo que la Constitución americana dice, no la que la Constitución de cualquier país dice, sino la palabra inspirada del Dios vivo, porque a esta palabra es a la cual nosotros como creyentes, seguidores de Cristo, nos sometemos. Así que ese es el contexto de nuestro texto bíblico en esta noche. Vamos a estudiar Romanos 13, 1 al 4, 1 al 4 vamos a tratar de hacer. Y con eso me gustaría invitarles a hacer una oración para que entremos de lleno a nuestro estudio. Incline su rostro. Padre, te doy gracias, Señor, por este momento que nos dejas compartir. Gracias, amado Señor, por tus misericordias. Gracias, Padre, porque tú nos has dejado tu libro por escrito para que podamos nosotros ser guiados por medio de tu palabra. Te pido, Señor, que bendigas a todo aquel que va a ver este estudio bíblico, y te pido en el nombre de Jesús que seas tú, Señor, quien abras nuestra mente y traigas convicción a nuestras vidas, Señor, para que podamos vivir conforme a tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Hermanos, entonces acompáñenme a Romanos 13. Vamos a leer Romanos 13 rápidamente y luego vamos a entrar de lleno a ver qué es lo que Dios nos está diciendo. Romanos 13, vamos a leer del 1 al 7, pero vamos a enfocarnos en Romanos del 1 al 4. Dice así: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Versículo 2. De modo que quien se opone a la autoridad o a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno, y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los atributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a este mismo. Pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Hermanos, esas palabras son importantes en estos tiempos, entenderla. Y no solo entenderla, sino aplicarla a nuestras vidas. Hermanos, esto que vamos a estudiar hoy en día, creo que va a enfurecer a ciertas personas. Creo que va a enojar a varios de ustedes. Pero quiero decirle algo. Hoy vamos a estudiar la palabra de Dios. Hoy vamos a ver qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas, especialmente en estos momentos. Si usted quiere enojarse, enójese con la palabra de Dios. Yo simple y sencillamente soy un mesero. Dios cocinó la comida y la dejó aquí en la palabra de Dios, y yo se la voy a llevar a sus platos. Usted decide si se la come o no se la come. Yo simple y sencillamente soy el mensajero. Así que si se va a enojar, hermano, enójese con la palabra. Sé que va a enojar a algunos porque es algo que a veces no nos gusta escuchar, especialmente con el tipo de liderazgo y de autoridades y de presidentes y de gobernantes que tenemos. Es obvio, eso a veces nos enoja. Pero yo quiero decirles algo, nosotros tenemos como autoridad suprema absoluta la palabra de Dios. Entonces, antes de obedecer cualquier otra
cosa, a cualquier otra constitución nacional, debemos someternos a la palabra de Dios. Así con eso, quiero darles ahora un poco de contexto bíblico, el contexto cultural, contexto histórico de lo que estaba pasando los cristianos en ese momento, cuando Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribe esta maravillosa carta para la iglesia de los romanos, donde estaba, esto es en la ciudad de Roma. Así que, hermanos, el contexto a veces tenemos que ver primero el contexto inmediato. ¿Qué estaba pasando? ¿De qué estaba hablando Pablo? A primera vista, Romanos 13, 1 al 7, parece que Pablo está cambiando de tema, no usa ninguna transición, no usa ninguna introducción, no usa ninguna presentación. Es como un cambio brusco. En el contexto anterior, los capítulos anteriores, Pablo estaba hablando acerca de los creyentes y cómo deben vivir en amor y llevarse bien con las demás personas. Él acaba de prohibir vengarse, tomar la venganza en sus propias manos, y abogó por tratar con amabilidad a quienes nos maltratan o quienes maltrataban a los cristianos en ese tiempo. Así que debemos recordar que Pablo está escribiendo esta carta de los romanos a cristianos, creyentes, nacidos de nuevo, regenerados por el Espíritu, algunos de los cuales, hermanos, eran judíos israelitas que vivían en la capital del Imperio Romano y asistían a esta iglesia de Roma. También debemos recordar que Claudio, el anterior emperador, había expulsado a los judíos de Roma unos años atrás porque los consideraba peligrosos, una secta peligrosa. Eso lo vemos en Hechos 18 por si lo quiere leer más adelante. Entonces, los judíos, hermanos, en este contexto odiaban estar bajo el dominio romano. Los romanos a menudo veían a los cristianos como una secta judía, por lo cual sospechaban siempre de que en un momento u otro ellos se iban a rebelar en contra del Imperio Romano. Esta fue una preocupación en la mente de los gobernantes siempre. Así que por eso el emperador Claudio los había expulsado de Roma hacía unos años atrás. De hecho, cuando Pablo escribió esta carta, inspirado por el Espíritu Santo, el que estaba en el trono era Nerón. Yo no sé si ustedes se recuerdan de Nerón, pero él fue uno de los gobernantes más malvados de todos los tiempos. Él estaba sentado en el trono y muchos tal vez pensaron, este es el perfecto momento para rebelarnos, para hacer una revolución en contra de Nerón. Nerón fue un hombre malvado que perseguía a los cristianos, los crucificaba y los incendiaba en los jardines de su palacio para que dieran luz en la noche. No sé si ustedes pueden imaginar el tipo de maldad en contra del cristianismo. Alguien quien asesinaba creyentes simple y sencillamente porque decían ser seguidores de Cristo, y luego los crucificaba, los ponía en estacas y los usaba para dar luz en sus jardines. Hermanos, no sé si hay un gobernante más diabólico que ese. Pero entonces, Pablo quería que los cristianos romanos fueran claros sobre cómo deberían relacionarse con el gobierno civil, cómo debían ellos someterse a las autoridades. Pero claro, estos principios no solo fueron escritos para los creyentes de ese tiempo. Esto también fue escrito para nosotros, para todo creyente después que se sometiera al señorío de nuestro Señor Jesús. No importando en qué tiempo vives o viviste, en qué tiempo vives o en qué tipo de gobierno estás, no importa. Esto es para todo creyente que hace la palabra de Dios como su autoridad suprema, su autoridad absoluta. Entonces, con eso en mente, quiero que entremos a nuestro estudio de hoy. Con ese contexto que te acabo de decir, quiero que
te imagines a Pablo escribiendo esta carta a su audiencia, los romanos que vivían en la ciudad de Roma, en medio de un imperio malvado, con un emperador de los peores que existen o que existieron en toda la historia. Así que vamos a ir directo al punto número 1. El mandato es para toda persona. Versículo 1 dice lo siguiente, lea conmigo. Sométase toda persona a las autoridades. La palabra sométase en griego, uputazo, era frecuentemente usada en términos militares, donde un soldado de bajo rango se sometía a otro soldado de rango más alto. El verbo es un imperativo pasivo, que nos indica a nosotros que es un mandato. No es una opción, no es una opinión, no es una sugerencia, es un mandato. O sea que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos está mandando a someternos a las autoridades. Pablo nos muestra que como cristianos debemos voluntariamente someternos bajo las autoridades superiores que Dios, escucha, ha establecido sobre nuestras vidas, sobre nuestras comunidades, sobre nuestras sociedades, sobre nuestro gobierno. Pablo no da ninguna condición. Él no dice, solo sométanse si sus autoridades son buenos, o solo sométanse si son temerosos de Dios, o solo sométanse si los tratan bien. No, él no da ninguna condición. Él simple y sencillamente, bajo la inspiración del Espíritu Santo, dice, sométanse. Es un mandato y no una sugerencia. Y esto está en varias partes de la Biblia. 1 Timoteo 2, 1 al 2 dice lo siguiente, escucha, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, o sea, en autoridad, para que vivamos quieta y responsablemente en toda piedad y honestidad. Ese es Pablo hablándole a Timoteo, su hijo espiritual, quien iba a tomar las riendas de lo que él estaba dejando. Él estaba preparando a Timoteo para que él siguiera lo que él había empezado. Y Timoteo iba a ser era el pastor de Éfeso, en Éfeso. Entonces estaba preparando a Timoteo y mira lo que le dice, que esté orando por los reyes y por todos los que están en eminencia y en autoridad. Hermanos, en Tito 3:1 dice, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y las autoridades, que obedezcan y que estén dispuestos a toda buena obra. Entonces, Romanos 13, 1 al 7 no es solo un escrito apartado, sino que esto es algo que Pablo estaba enseñando constantemente mientras ellos están gobernados por un gobernador malo, un gobernador que no tenía temor de Dios. Entonces vemos que una y otra vez es el mandato de someterse, sin excepción relacionada con la competencia o incompetencia de los gobernantes, la moralidad o la inmoralidad, la crueldad o la bondad, o incluso la piedad o la impiedad de estos líderes políticos. Él simple y sencillamente da la orden, sométanse. Si son seguidores de Cristo, si genuinamente aman al Señor, sujétense al Señor. Es lo que nos dice Pedro también en 1 Pedro 2:13, dice, por amor a su Señor. O sea, está diciendo, si realmente amas al Señor, mira lo que sigue, sométase a toda autoridad humana, ya sea el rey, como jefe de Estado, o a los funcionarios que él ha nombrado, o sea, el gabinete. Pues a ellos, dice Pedro, el rey los ha mandado a que castiguen a aquellos que hacen el mal y a que honren a los que hacen el bien. La voluntad de Dios es que la vida honorable de ustedes haga callar a la gente ignorante
que los acusa sin fundamento alguno, pues ustedes son libres, pero a la misma vez son esclavos de Dios. eh, Son esclavos de Dios, así que no usen su libertad como una excusa para hacer el mal. Respeten a todos, amen a la familia de creyentes, teman a Dios y respeten al rey. Ahí lo tienen. No solo es Pablo, sino también Pedro, el apóstol Pedro, diciéndonos que si amamos al Señor, vamos a someternos a las autoridades. Esto quedó por escrito, inspirado por la misma boca y el aliento de Dios para que nosotros lo leyéramos 2000 años después. En Hechos 16:21 vemos el pasaje o el panorama, una imagen cuando Pablo fue de misionero a Filipo, y él fue con Silas y ellos fueron a ministrar allá, y de repente se topan con una sierva que estaba poseída con un demonio de adivinación, y dice que le hacía o le generaba mucho dinero a sus dueños. Después de varios días de que ella seguía señalándolos y diciéndoles, estos son siervos del Señor, dice que Pablo se volteó y la liberó de ese demonio de adivinación. Entonces, los amos, naturalmente enojados porque esa era su fuente de dinero, los llevaron con las autoridades y fueron ellos golpeados, ellos fueron puestos en un cepo y encarcelados en el calabozo más profundo de Filipo, y esto injustamente. La Biblia no nos habla de que tuvieron un juicio, sino que simplemente los golpearon, los pusieron en un cepo, es de esos donde ponían a los maleantes, y de ahí los tiraron en el calabozo más oscuro de la ciudad. Pero yo no veo a Pablo y a Silas haciendo un escándalo, no armaron una protesta, no hicieron una revuelta política o una rebelión en contra de los gobernantes. No, ellos no consiguieron un abogado porque les habían violado sus privilegios o sus derechos o la constitución de donde andaban. Hermanos, ¿qué hicieron ellos? La respuesta está en el versículo 25. Dice que ellos oraban y que ellos cantaban himnos de alabanza a Dios. Estos hombres habían tratado de intimidar a Pablo y a Silas y a callarlos de que no predicaran el evangelio, a desanimarlos de que se fueran mejor de ahí. Y vemos la imagen de Pablo y Silas encarcelados en el calabozo más profundo, golpeados de sus espaldas, sangrando de sus espaldas. ¿Y qué están haciendo ellos? Están orando y están cantando himnos de alabanza a Dios. Ellos no fueron desanimados de dejar de predicar el evangelio. Ellos estaban más animados. Ellos no se enojaron en contra de los gobernantes que los trataron injustamente. O sea, ¿cuál es el punto acá? Hermanos, por muy severa que fuera su represión y maltrato, debemos obedecer todas las leyes, justas o injustas, siempre y cuando no vayan en contra de la palabra de Dios. La palabra de Dios, hermanos, es nuestra autoridad suprema. Los creyentes debemos ser ciudadanos modelos, conocidos como quienes respetan las leyes de nuestras autoridades, obedecemos el lugar donde vivimos y no nos rebelamos en contra de los gobernantes que Dios ha puesto sobre nuestras vidas. Respetamos al gobierno en lugar de degradarlo. Hermanos, no podemos honrar a Dios y estarnos rebelando en contra de las autoridades que Él ha puesto en nuestras vidas. El mundo puede hacer eso, nosotros no. Ahora, nosotros podemos dialogar, nosotros podemos buscar líneas de comunicación para dejarles saber que congregarnos es algo importante para nuestras vidas, pero todo lo tenemos que hacer en orden.
Debemos hablar en contra del pecado, debemos exponer la injusticia, hablar en contra de la inmoralidad y la impiedad con valentía y dedicación, y yo apoyo eso. Pero debemos hacerlo, hermanos, en el marco del derecho civil y con respeto a las autoridades civiles. Hay maneras de dejarles saber a ellos de que esto se nos hace injusto. Hay maneras de comunicar el mensaje y decirles que esto es algo primordial, reunirnos, de tener compañerismo, de compartir juntos, de enseñar, de aprender juntos, pero nunca rebelarnos en contra de las autoridades. Nosotros debemos ser una sociedad piadosa, hacer el bien y vivir en paz dentro de una sociedad impía, malvada. Nosotros debemos de manifestar en nuestras vidas que hemos sido transformados para que se vea el poder de nuestro Señor Salvador en nuestras vidas. Nosotros hemos sido cortados de una diferente tela, nosotros hemos sido cortados de un diferente tronco. Nosotros, hermanos, tenemos vida espiritual, hemos sido revividos, hemos sido transformados. Ya no estamos muertos espiritualmente hablando, sino que, hermanos, somos sensibles a las cosas de Dios y tenemos la palabra de Dios como nuestra autoridad suprema y absoluta, autoritativa. Y ese es el estándar en el cual nosotros vivimos. Entonces, no podemos simple y sencillamente rebelarnos como el mundo lo hace. Ser cristiano y ser un buen ciudadano siempre debe de ir de la mano. Ser un seguidor de Cristo y ser la luz del mundo siempre va de la mano, hermanos. Si queremos ser la sal, los que marcamos la diferencia, tenemos que empezar sometiéndonos a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos dice que nos sometamos a los gobernantes que Él ha puesto en nuestras vidas. Entonces, yo sé de que hoy en día están pasando muchas cosas, hermanos. Estamos viendo cómo vivimos en un mundo lleno de engaño. Vivimos donde la política es una corrupción absoluta. Vemos que los medios de comunicación están envueltos en todo esto. Vemos las noticias falsas, vemos la agenda que se está llevando, vemos cómo el reino de la oscuridad se ha infiltrado dentro de los gobiernos, de la sociedad, de las entidades de noticias e incluso dentro de las iglesias. Entonces, hermanos, vivimos en un mundo oscuro donde nosotros debemos ser la luz del mundo. Como les dije en mi introducción, hay una coalización de más o menos 3,000 pastores o líderes evangélicos aquí en California que van a abrir sus iglesias en contra de la orden del gobernador. Hermanos, sé que como pastores queremos reunirnos y abrir nuestras iglesias pronto. Nos hace falta la comunión, nos hace falta estar juntos, nos hace falta adorar juntos, aprender juntos, darnos un abrazo, ayudarnos, apoyarnos, estar ahí el uno para el otro. Pero, hermanos, no podemos hacer eso si estamos pisoteando la palabra de Dios. No podemos simple y sencillamente ignorar a las autoridades que Dios ha puesto en nuestras vidas, ignorar la palabra de Dios, hermanos, y poner la Constitución de los Estados Unidos arriba de las Escrituras. No podemos cometer ese error. Y esta coalización de pastores digo, hermanos, porque ellos están poniendo otras cosas por encima de la palabra de Dios, y esto no solo me da tristeza, sino me da enojo, me enoja el hecho de que estas personas dicen ser cristianas, pero no les importa la palabra de Dios. Hermanos, yo como les dije a estas personas con las que conversé en esta semana, la iglesia nunca se ha cerrado. El edificio se cerró, pero la iglesia continúa. Yo no he dejado de predicar un viernes o un domingo desde que se cerró hace 2 meses.
Sigo haciendo lo mismo que he estado haciendo por los últimos 5 años. Nosotros hemos seguido predicando la palabra de Dios, exponiendo la verdad de Cristo. La iglesia no se ha cerrado. El edificio está cerrado y está vacío. Pero hermanos, nosotros todavía seguimos predicando la verdad del glorioso evangelio de nuestro Señor Jesús. Hay mucho trabajo por hacer. Hay muchas cosas que podemos hacer mientras los edificios estén cerrados. Todavía podemos predicar libremente en estos medios, todavía podemos agarrar el teléfono y predicarle a un amigo, a un vecino. Yo sé, no podemos salir libremente e ir con el vecino y con sutanito y fulanito, invitar a personas a casa, pero todavía tenemos todos los medios para hacerlo. Entonces, hermanos, el templo se ha cerrado, la iglesia ha continuado, nuestra iglesia no se ha cerrado porque hemos continuado haciendo lo que hemos estado haciendo. Oremos para que Dios cumpla su voluntad en estos momentos y que pronto se abran los edificios, pero bajo el orden y las precauciones adecuadas, no violando a las leyes de nuestras autoridades, ni violando la palabra de Dios, honrando al Dios vivo que nos dejó todo por escrito. Hermanos, esto es preocupante. Cuando ustedes ven que la mayoría de los líderes con iglesias grandes de miles, de 2,000, de 3,000, de 5,000, están diciendo que van a desafiar al gobernante y a las leyes que él ha impuesto sobre la iglesia, es preocupante porque entonces eso me deja saber a mí que no les importa un pelo la palabra de Dios. Hermanos, yo no sé ustedes, pero nuestra iglesia nunca se ha cerrado. Nosotros seguimos predicando la palabra de Dios, expandiendo las buenas nuevas del evangelio. Y hermanos, pastores, por favor, les suplico que lean, que se sometan a Romanos 13 y a estos versículos que hemos leído. No es en vano que Dios los dejó ahí. Debemos honrar la palabra de Dios antes de honrar la Constitución de los Estados Unidos. La palabra de Dios es nuestra autoridad absoluta y suprema. Ahora es una exhortación a los que nos oyen, a los que nos ven. Hermanos, ¿qué han hecho ustedes mientras hemos estado en casa? Porque la iglesia ha continuado. ¿Han ustedes evangelizado a alguien por medio de estos medios? ¿Han ustedes agarrado el teléfono y han hablado con familiares y han hablado que ellos necesitan conocer a Cristo? Tal vez amigos, tal vez personas del trabajo, tal vez vecinos. Hermanos, no tenemos excusa. ¿Qué han hecho ustedes con estos 2 meses? Han evangelizado a alguien, han promovido el reino de Dios y su justicia, han estado alertas en todo lo que está pasando, han estado ustedes expandiendo el reino de Dios. Hermanos, porque no podemos simple y sencillamente decir, es que la iglesia está cerrada. No está cerrada. Así que los exhorto a que usen este tiempo para orar por sus familiares y luego llamarles y predicarles a ellos. Leerles la Biblia, leerles un texto, compartirles un sermón, algo. Pero no podemos simple y sencillamente quedarnos de brazos cruzados. Punto número 2. La razón de por qué debemos someternos a las autoridades. Pablo lo describe perfectamente en el versículo 1b, así que quiero que lea conmigo. Versículo 1b. Dice, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Hermanos, primero Pablo nos dice que el gobierno humano es ordenado por Dios para el beneficio de la sociedad, de nosotros. En cualquier forma que exista, la autoridad civil se debe directamente a que Dios la estableció en su soberanía y en su voluntad. Al igual que el matrimonio es una institución universal de Dios y válida independientemente en el país de que tú vivas, así también la autoridad
dada por Dios debe ser respetada en cualquier lugar que tú vivas. En Salmos 62:11 dice lo siguiente: el poder, oh Dios, te pertenece a ti. ¿Qué significa esto? Esto significa que no importa el momento de la historia o el lugar donde tú vives o el tipo de gobierno que tienes, nunca la autoridad ha existido o existirá aparte de la soberanía del poder de Dios. Hermanos, el mundo entero, en el cielo, en la tierra, abajo de la tierra, incluyendo a Satanás y sus anfitriones, están sujetos al Creador, al Dios vivo, quien los gobierna a todos. Dios creó soberanamente y controla absolutamente el universo, sin excepciones y sin limitaciones. El punto de Pablo aquí es que este poder tiene una sola fuente: Dios. Y todo el que tiene poder es porque Dios se lo dio. Y todo el que tiene autoridad es porque Dios se la dio. Pilato fue un gobernador pagano romano que permitió que Jesús, el Hijo de Dios, el inocente, el Cordero sin mancha y sin arruga, fuera crucificado. Note este interesante intercambio entre Pilato y Jesús. Está en Juan 19:10-11. Dice: entonces le dijo Pilato, este es Pilato hablándole a Jesús: ¿a mí no me hablas? Le dice Pilato. ¿No sabes que yo tengo la autoridad para crucificarte y que tengo la autoridad para soltarte? Calmadamente Jesús levantó su mirada y le dijo: ninguna autoridad tendrías contra mí si no se te fuese dada de arriba. Por lo tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Hermanos, es interesante esta conversación porque nos revela de que Pilato no hubiera tenido ningún tipo de autoridad si no es que Dios se la dio. Dios puso a Pilato en esa posición, en ese preciso momento de la historia, porque él sabía que Pilato se iba a cobardar por medio de los chantajes de los judíos religiosos e iba a permitir que crucificaran a Jesús el inocente. No sé si ustedes recuerdan, pero el mismo Pilato había dicho: yo no encuentro nada de malo en él. Lo dijo más de 3, 4 veces. Hermanos, si Pilato hubiera tenido carácter, si Pilato hubiera tenido valor y si Pilato hubiera tenido un poco de dignidad y de justicia, no hubiera permitido que crucificaran a Jesús, porque él era inocente y él era el propósito divino por el cual él había venido a buscarnos. No había ni una pizca de pecado en él. Pero si eso no hubiera sucedido, él no hubiera muerto por la humanidad. Así que él tenía que morir, hermanos. Y Dios puso al cobarde perfecto en una posición de autoridad en ese preciso momento de la historia para permitir la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. En Daniel 2:22 dice lo siguiente: Él es quien cambia los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y conocimiento a los entendidos. Hermanos, es Dios quien pone a los reyes, a los presidentes, a los gobernantes y a todas las autoridades que gobiernen, que tengan autoridad sobre sus pueblos, sobre sus estados, sobre sus ciudades, sobre sus pueblos. En Daniel 4:17 dice: para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y que a quien Él quiere se lo da y constituye sobre él al más bajo de todos los hombres. Hermanos, lo que está diciendo aquí Daniel 4:17 es de que Dios es el único soberano. Él hace como quiere, cuando quiere, a la hora que Él quiere, y no debe de preguntarle ni pedir consejo a nadie. Él es el único
que es soberano. Es el único que tiene ese atributo. Hermanos, nadie de nosotros puede decir yo voy a hacer lo que yo quiero, cuando yo quiero, a la hora que quiero. Porque nosotros vivimos bajo ciertas autoridades. Si eres un hijo, tienes la autoridad de tu padre. Si eres una persona que trabaja, entonces estás bajo la autoridad de tu jefe. Arriba de eso tenemos las autoridades de los gobernantes, de los presidentes. Entonces nosotros no somos soberanos, Dios es soberano, y lo que está diciendo aquí es que Él hace sin tener que preguntarle a nadie que va a hacer lo que va a hacer. Ahora nosotros no tenemos la autoridad de levantar nuestro dedo al cielo y decir, Dios, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué me pusiste este presidente? ¿Por qué me pusiste este gobierno? ¿Por qué estoy siendo subyugado bajo este gobierno corrupto? No sé si ustedes recuerdan a Job, pero nosotros no tenemos la autoridad de preguntarle a Dios qué es lo que está haciendo. A Job le dijo, ¿dónde estabas tú cuando yo colocaba las órbitas? ¿Dónde estabas tú cuando yo le ponía límites al mar? Hermanos, es una equivocación cuestionar al Dios soberano y todopoderoso. No podemos, debemos someternos a su voluntad. Hermanos, no hay ningún gobernador o líder político que esté en su posición de liderazgo por accidente. Dios lo puso ahí con un propósito específico para llevar a cabo sus planes y sus propósitos. Así que debemos someternos a esos gobernantes que Él ha puesto por alguna razón. Punto número 3. Las consecuencias de no someterse a las autoridades. Versículo 2 dice lo siguiente. Lea conmigo. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Hermanos, desobedecer no solo a los gobernantes que Dios ha establecido, pero a la palabra de Dios es algo serio. Por eso, una vez más, yo les digo, pastores, consideren, pastores de esta coalización, consideren lo que van a hacer. Hay consecuencias atrás de todo esto. Colegas pastores que han sido incitados o persuadidos a tratar de abrir sus iglesias sin la autorización de las autoridades. Tengan mucho cuidado, lean el versículo 4, porque es servidor. Escucha el versículo 2, de modo que quien se opone a la autoridad, o sea, quien se rebela en contra de la autoridad que Dios ha establecido, dice, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Hermanos, Pablo nos dice que el que resiste a las autoridades, se rebela en contra de las autoridades, a Dios se rebela. ¿Habrá consecuencias de parte de los gobernantes? Claro que sí, si tú violas una ley, se te va a ser probado en corte. Si has violado esa ley, se te puede multar o se te puede meter en la cárcel porque has violado alguna ley. Y encima de eso está violar la palabra de Dios. Eso trae consecuencias divinas. Así que Dios también puede traer algún castigo. Versículo 4 dice, porque es servidor de Dios para tu bien. O sea, las autoridades que Él ha establecido sobre tu ciudad o sobre tu vida son para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, ten temor, porque no en vano lleva espada, pues es servidor de Dios. ¿Quién es servidor de Dios? Las autoridades que Él ha puesto. Y también dice que es vengador para castigar al que hace lo malo. Hermanos, el gobierno ha sido establecido para proveer justicia, para proveer orden social, para proveer seguridad, para proveer protección y para velar por el bienestar del pueblo. Por eso están ahí. Esto implica también dar el castigo a los que violan la ley. Llevarlos a corte, probarlos en corte, llevar los cargos y si se encuentran culpables, darles
la condenación correcta. Claro, eso dependiendo de qué es lo que hiciste, qué tan grave es lo que hiciste. Si mataste a alguien, hay estados donde hay pena de muerte. Entonces, los gobernantes están ahí para nuestro bienestar. Si alguien se metiera a mi casa a robar y yo llamo a las autoridades, ellos van a venir a ayudarme a atrapar a este malhechor y lo van a llevar a corte y lo van a meter preso. Eso es para mi bienestar, para que estemos seguros dentro del contexto de una comunidad, de una ciudad, de un gobierno. Si alguien hace una injusticia en contra de alguno de nosotros, podemos ir a una corte legal, podemos demandarlos para que las autoridades hagan justicia. Hermanos, las autoridades existen por parte de Dios para mantener el orden, la justicia y la disciplina dentro de nuestra sociedad. Por eso es que Pablo en el versículo 6 dice lo siguiente. Lea conmigo. Versículo 6. Dice, pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo, hermanos. Por eso es que nosotros pagamos nuestros impuestos, para que existan jueces, para que existan policías, bomberos, gobernantes, maestros, médicos, abogados, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, las autoridades han sido establecidas por Dios. El que se rebela en contra de las autoridades se está rebelando en contra de Dios porque Él los estableció ahí y también han sido puestas para nuestro bien. Ahora, en esta pandemia que estamos atravesando en estos precisos momentos, las autoridades han querido cuidar nuestra salud y es por eso que estamos en una cuarentena para mantener a la sociedad segura y saludable y fuera del contagio de este virus. Ahora, hay ahorita muchas opiniones, hay muchas conspiraciones, hay mucha falsedad allá afuera también. Hay muchas cosas que están sucediendo, hermanos, y la verdad es de que yo creo que esta cuarentena ha ayudado a que no se contagie más gente. Las cuarentenas también son bíblicas. Lo vemos que se hacían en los tiempos bíblicos para detener ciertas enfermedades. Así que yo realmente creo de que esta cuarentena nos ha ayudado. Ahora, yo sí soy de los que creo que espero en Dios que también esta cuarentena termine, porque no podemos quedarnos en cuarentena por mucho tiempo. La gente está perdiendo sus trabajos, la economía va de pique, va para abajo, la gente sin trabajo no tiene que comer, hay muchos problemas que se están generando a través de también esta cuarentena. Así que hay que orar para que nuestros gobernantes, Dios les dé sabiduría, les dé entendimiento y que tomen las decisiones correctas. Hay mucha gente que está desesperada en este momento, hay mucha gente que ha empezado a protestar en las calles, hay mucha gente enojada, hay mucha gente triste, hay mucha gente desesperada. Pero nosotros, hermanos, los creyentes, los cristianos, debemos de depender en Dios, debemos de esperar en Dios, debemos someternos a las autoridades y debemos orar fervientemente, pedirle a Dios que nos guíe, nos dé sabiduría y nos dé entendimiento para tomar las decisiones correctas. Con eso en mente, quiero decirles que también hay algunas situaciones cuando Dios permite que nosotros como creyentes desafiemos a las autoridades. Así que aquí vamos a pasar a otro capítulo de nuestro tema. Hay situaciones cuando Dios permite que nos rebelemos en contra de las autoridades que Él ha puesto bajo nuestras vidas. Así que ese es punto número 4. ¿Cuándo pueden los cristianos desafiar a las autoridades? Hermanos, con respecto a la desobediencia civil, cuando el gobierno nos ordena hacer algo que va en contra de la voluntad de Dios, en contra de la palabra de Dios,
nosotros debemos resistir al gobierno y obedecer por sobre todo las cosas de Dios. Así que incorporadamente dentro de las Escrituras existe una limitación a la obligación del creyente a la autoridad civil, y es esta: cualquier mandato o mandamiento que requiera desobediencia a la palabra de Dios, tenemos todo el derecho de ir en contra de lo que el gobierno nos está mandando hacer. Ojo, nuestra autoridad máxima y absoluta y autoritativa es la palabra de Dios. Aquí también incluye la constitución de cualquier país. Aquí donde nosotros vivimos es la constitución de los Estados Unidos. La palabra de Dios está por encima de la constitución de los Estados Unidos, de la constitución de cualquier lugar religioso, sobre cualquier gobernante, cualquier presidente, cualquier rey. Si el gobierno insinúa, incita o demanda de alguna manera desobedecer los mandatos prescritos por Dios en su palabra, ahí es donde nosotros, hermanos, podemos desafiar a nuestras autoridades. Ahí es donde nosotros trazamos una línea. Ahí es cuando nosotros nos rebelamos en contra de las autoridades para honrar a nuestro Dios. Es ahí donde decimos, no, ahí no vamos a ir. Y tengo varios ejemplos bíblicos para que usted me crea lo que le estoy diciendo. Número 1, podemos desafiar las autoridades cuando nos impongan a adorar a otros dioses. Claramente es un mandato en contra de la palabra de Dios. No te inclinarás y no adorarás a ningún otro Dios, sino solo al Dios vivo de la Biblia. Hermanos, ese es un mandato claro, que si la sociedad, que si los gobernantes y las autoridades nos insinuaran o nos demandaran adorar a otro Dios que no es el Dios de la Biblia, entonces tenemos todo el derecho de desafiar a las autoridades, de rebelarnos en contra de las autoridades para honrar a Dios. Quiero darles el ejemplo de los amigos de Daniel. Cuando el rey Nabucodonosor ordenó a Sadrach, Mesach y Abednego que vinieran porque ellos no se habían postrado ante el Dios y el ídolo que él había levantado, no sé si ustedes recuerdan, pero había un edicto de que cuando sonaran las bocinas todos tenían que caer inclinados delante de estas estatuas. Y cuando sonó, hermanos, la trompeta o la bocina, no sé qué era, todos cayeron postrados ante esta imagen, ante este ídolo, a excepción de 3 jóvenes. 3 jóvenes que tenían la valentía, la convicción y el poder de decir: no vamos a inclinarnos, no vamos a insultar al Dios vivo haciendo esto. Entonces en Daniel 3:4 vemos que el rey Nabucodonosor los manda a llamar y les dice lo siguiente, escucha, esto está en Daniel 3:14. Es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que no sirven a mis dioses y no adoran a la estatua de oro que he levantado. Este es un rey furioso, este es un rey que estaba enojado. Hermanos, nadie desafiaba al rey porque él tenía la autoridad de cortarle la cabeza ahí en el instante o meterlos a un horno de fuego calentado 10 veces más de lo normal. Nadie le iba a decir: pero rey, ¿por qué metiste a estos jóvenes a un horno simple y sencillamente porque no se inclinaron? Hermanos, el rey estaba furioso. Lo habían desafiado enfrente de todo el mundo. Y el rey les dijo lo siguiente: ¿están dispuestos ahora a adorar la estatua cuando suene la bocina? O sea, ya hablé con ustedes, ya saben la seriedad del problema, ya saben que si no se inclinan ante mi estatua
ustedes van a ser tirados a un horno hirviendo de fuego o lleno de fuego. Esto significaba, ellos, los jóvenes, ya sabían lo que esto significaba. Así que el rey furiosamente les dio una segunda oportunidad y les hace la pregunta: ¿se van a inclinar cuando suene la bocina? Y el versículo 6 es uno de mis versículos favoritos. Dice lo siguiente: Cedrac, Mesac y Abednego le respondieron al rey Nabucodonosor: no necesitamos darle una respuesta acerca de este asunto. En otras palabras, nos diga lo que nos diga, nos intimide lo que nos intimide, nos diga que nos va a meter a donde quiera que nos va a meter. No necesitamos darle una respuesta a usted porque no vamos a cambiar de opinión. Estas son nuestras convicciones, por esto vivimos y por esto morimos. Esas fueron las respuestas de unos desafiantes jóvenes. Se creen que estos jóvenes tenían 15, 16 años y mucho. Así que ellos dicen: no necesitamos darle una respuesta acerca de este asunto. Es simple, no lo vamos a hacer. Versículo 17 dice lo siguiente: ciertamente nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente. O sea, hemos puesto nuestra confianza en el Dios vivo, que es todopoderoso y puede salvarnos de un simple y sencillo horno. Eso es lo que están diciendo los jóvenes. Y luego agregan: y de su mano, oh rey, nos librará. Note el verbo en futuro: nos librará. O sea, hemos puesto nuestra confianza en un Dios verdadero y sabemos que lo estamos honrando a Él. Estamos desafiando tus leyes, pero estamos honrando al Rey de Reyes. Así que Él dice: y de tu mano, oh Rey, nos librará. Pero si no lo hace, si no estuviera en la voluntad o en la soberanía de Dios librarnos, y estuviera de que muriéramos quemados en un horno, dice, ni así adoraremos a tu estatua de oro que has levantado. Hermanos, estos jóvenes desafiaron las leyes del rey, pero honraron los decretos del Rey de Reyes. De igual modo nosotros, en la iglesia, hermanos, sus seguidores, no nos inclinaremos ante ninguna moda del momento, ningún héroe gobernante, no nos inclinaremos ante ninguna cultura moderna, no nos inclinaremos hacia las ideologías o filosofías humanas y todo que se levante en contra de los estándares bíblicos escritos en su palabra. Hermanos, nosotros no nos inclinaremos ni adoraremos a nadie más que a nuestro Dios. Eso está por seguro. Para eso Cristo nos ha equipado con el poder del Espíritu Santo. Para eso se nos dio el poder del Espíritu Santo, para pararnos firmes en medio de una sociedad malvada que quiere persuadirnos a adorar a sus dioses. Hermanos, por eso tenemos a nosotros viviendo, habitando en nosotros al Espíritu Santo, para pararnos ante cualquier gobernante, ante cualquier cultura, ante cualquier sociedad y decirle: nosotros solo adoramos al Dios de la Biblia. En Hechos 1:8 dice Jesús: pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán mis testigos. Hermanos, el mundo tiene que ver que somos testigos fieles, que obedecemos la palabra de Dios por sobre todas las cosas, y en la palabra de Dios dice que nos sometamos a los gobernantes que Él ha establecido en nuestras vidas. Así que tenemos que tener el poder, el control y el dominio propio de decirle no a nuestras emociones, de tratar de hacer las cosas por nuestras propias fuerzas, de rebelarnos en contra de nuestros gobernantes. Hermanos, tenemos el poder de resistir cualquier cosa que venga en contra de nosotros. Tenemos el poder del Espíritu Santo para pararnos delante de una sociedad oscura y mala y decir: estoy dispuesto
a morir por mi Señor. Testigo en griego significa mártir. Y mártir quiere decir estar dispuesto a morir por tu fe, estar dispuesto a dar tu vida por lo que tú crees, estar dispuesto a dar tu vida por tus convicciones bíblicas, estar dispuesto a dar tu vida por todo aquello que se levante en contra de la palabra de Dios. Hermanos, cuando en este contexto, cuando Nerón hacía persecución a los cristianos y los iban a buscar y los iban a sacar de sus casas, ellos hacían una pregunta clave. Ellos decían si hacían al César su Señor o Cristo o Jesús a su Señor. Las últimas palabras de estos creyentes era Jesús es Curios. Cristo, Jesús es mi Señor, y ahí morían. Hermanos, se nos ha dado el poder del Espíritu Santo para resistir cualquier cosa que venga a intimidarnos, a hacer algo que vaya en contra de los mandatos bíblicos. Número 2, podemos desafiar las autoridades cuando nos prohíban hablar de Cristo y predicar su evangelio. Hermanos, hasta este momento no se nos ha prohibido hablar de Cristo. No se nos ha dicho, ya no prediquen acerca de Jesús. No se nos ha dicho, ya no publiquen algo de Jesús. No. Todavía tenemos la libertad de predicar acerca de Cristo. Todavía tenemos la libertad de promover el Evangelio de Cristo. No nos han dicho que no se pueda hacer. Nos han dicho que no podemos regresar al edificio donde nos congregamos, como le han dicho a los teatros, como le han dicho a estos eventos deportivos. O sea que no solo se le ha negado a las iglesias. Hermanos, cuando Juan y Pedro fueron apresados y se les dijo que no hablaran en el nombre de Jesús, ellos dijeron en Hechos 4, 18 al 20, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¿Qué estaban diciendo ellos? Ellos tenían un mandato superior y absoluto de lo que estos religiosos les estaban diciendo. En Marcos 16, 15 está el mandato que sobrepasa cualquier demanda humana. En el versículo 15 dice, Jesús les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Por lo tanto, esta es nuestra autoridad suprema y absoluta, que es por encima, hermanos, de cualquier otra ley humana. Pedro y Juan se les dijo que ya no hablaran de Jesucristo, pero ellos continuaron predicando acerca de Jesucristo. Los líderes judíos los volvieron a atrapar y los trajeron al concilio, y en Hechos 5, 28 al 29 dice que les dijeron, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? ¿Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina? Ellos continuaron predicando porque para ellos la autoridad suprema era la palabra de Dios. Entonces dice versículo, ¿y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre? Versículo 29, escucha lo que respondieron Pedro y Juan. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hermanos, esa es nuestra autoridad absoluta. Obedecer la palabra de Dios arriba de cualquier autoridad que nos diga que no hagamos algo que el Señor claramente dijo que hiciéramos. Entonces, esto no ha sucedido en nuestro contexto, en nuestra cultura, en nuestro tiempo. No nos han dicho todavía que no prediquemos acerca del Señor. No nos están viniendo a buscar a nuestras casas y nos están arrastrando afuera para echarnos a la cárcel. No nos están persiguiendo para apedrearnos, para matarnos. No, esto todavía no ha sucedido. Entonces
debemos someternos a lo que nuestras autoridades están diciendo. Es cierto que no nos podemos congregar en un edificio todavía, pero la iglesia, como les dije anteriormente, continúa y continuará con o sin edificio. Seguiremos predicando el glorioso evangelio de nuestro Señor Jesús. Hermanos, todavía no nos han dicho que no podemos predicar acerca de Cristo, todavía no nos han dicho que no adoremos a otros dioses, así que hasta este momento todavía debemos someternos a las autoridades que Dios ha establecido en nuestras vidas. Algunas personas me han dicho esta semana que están violando nuestra Constitución y nos están quitando el derecho de reunirnos, están violando nuestro derecho de religión. Y por eso es que están estos 3,000, esta coalización de 3,000 pastores que abrirán sus iglesias rebelándose en contra de los gobernantes y de la palabra de Dios. Amigos, la Constitución de cualquier país no es nuestra autoridad suprema. La autoridad suprema y absoluta es la Biblia. Así que nosotros obedecemos la palabra de Dios arriba de la Constitución nacional. Ahora bien, si nos prohibieran hablar de Cristo y nos dijeran, ya no prediquen en su nombre, hermanos, cuando quieran, cuando los gobernantes vengan a callarnos, en cuanto vengan y nos callen, gritaremos más fuerte desde las azoteas de las casas, desde cada esquina de la ciudad, desde cada callejón y debajo de todos los puentes. Ahí estaremos predicando las buenas nuevas del Evangelio de Dios. Nunca nos van a callar. Nadie ni nada podrá venir sobre la hermosa iglesia de Jesucristo. Fue una promesa que Él hizo en Mateo 16:18. Ni el mismo infierno va a poder contra ella. Así que la iglesia continúa, aunque los templos estén cerrados. La iglesia continúa predicando. La iglesia continúa expandiendo las buenas nuevas del reino, predicando arrepentimiento, predicando de que Cristo viene pronto, que se arrepientan, que arreglen cuentas con Él, porque el Rey viene pronto. Hermanos, nunca nos vamos a callar. Ahora bien, tengo que ser honesto con ustedes. Tengo que decirles la verdad y toda la verdad. Esto se va a poner feo antes que se ponga más bonito. Abróchense los cinturones porque esto se va a poner peor. ¿Por qué digo esto? Porque la Biblia nos dice, en Juan 15:18, dice lo siguiente: si el mundo los odia, sepan que a mí me odió primero que a ustedes. Si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero como no son del mundo, sino que yo los escogí de entre el mundo, por eso el mundo los odia. Hermanos, nosotros fuimos sacados del sistema de este mundo. No pensamos como el mundo, no caminamos como el mundo, no olemos como el mundo, no vivimos como el mundo, no hablamos como el mundo. Nosotros hemos sido sacados de ese sistema, de esa ideología humana, de esas filosofías perversas. Nosotros ya no somos iguales y por eso el mundo nos odia, por eso el mundo no nos entiende. Ellos están muertos espiritualmente hablando, nosotros estamos vivos y somos sensibles a las cosas de Dios. Entonces predicamos en contra de los movimientos de este mundo, predicamos en contra de las cosas que vemos en este mundo, predicamos en contra de las modas del mundo, de la cultura del mundo, de la sociedad moderna y progresista. Entonces el mundo, hermanos, dice que nosotros somos los malos, dice que nosotros causamos divisiones, dice que nosotros somos los que no entendemos. Hermanos, no entendemos porque hemos sido, se nos ha quitado el velo de nuestros ojos. En Mateo 24:9 dice: entonces los entregarán a tribulación y los matarán y serán odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. Escucha. Si tú estás predicando el verdadero evangelio, hermanos, entonces vas a incomodar a este mundo y va a venir tribulación, va a venir resistencia, va a venir oposición, van a venir en contra de nosotros. No sé cuándo, pero
así como lo estamos viendo, creo que va a ser más pronto que nunca. Nos van a meter en tribulación, persecución, nos agarrarán, nos atraparán, nos matarán y seremos odiados por dice aquí, todas las naciones. Hermanos, la tribulación viene, la persecución viene, seremos entregados y asesinados en todas las naciones como nuestros hermanos y hermanas en Cristo en el Medio Oriente, en la China y en otros países musulmanes. Eso está pasando. Hermanos, y cuando eso pase, cuando vengan a perseguirnos, a atraparnos injustamente, ¿qué vamos a decir? ¿Están violando mis derechos? ¿Está violando mi constitución? ¿Quiero un abogado? ¿Eso vas a decir? ¿Eso vamos a decir? No. Hermanos, vamos a morir predicando el glorioso evangelio de Cristo hasta nuestro último suspiro. Vamos a ser como Esteban, que cuando nos estén cuestionando vamos a estar predicando expositivamente la palabra de Dios. Vamos a seguir predicando las buenas nuevas del evangelio. Vamos a seguirle pidiendo al mundo que se arrepienta y que acepte a Cristo como su Señor y como su Salvador. Y vamos a estar dispuestos a morir por nuestra fe. Hermanos, y cuando tú cierres tus ojitos de este lado del sol y los abras del otro lado, esperemos ver a Cristo recibiéndonos en gloria. Será el día más espectacular de nuestras vidas. Para nosotros, ese día no es una tragedia, ese día no es una pesadilla, ese día no es un mal día. Ese es el día más glorioso de nuestras vidas porque estaremos transicionando desde un mundo físico a un mundo espiritual, desde un mundo temporal a uno eterno. Estaremos, hermanos, graduándonos de este mundo para entrar en el mundo eterno de nuestro Señor y Salvador. En Romanos 8:36 lo dice de esta manera. Tal como está escrito, este es Pablo otra vez hablando, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero. Hermanos, eso es lo que viene para los que aman a su Señor. Eso es lo que viene para los que son fieles al Señor Jesús. Pero eso no termina ahí. Hermanos, versículo 37 dice lo siguiente: pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Quién nos amó? El que se entregó por nosotros en la cruz para darnos vida eterna. Porque estoy convencido, dice Pablo, que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Salvador. Hermanos, eso es lo que todos anhelamos. Anhelamos ya estar con nuestro Señor. Y será el día más glorioso de nuestras vidas. Así que podemos rebelarnos podemos rebelarnos en contra de nuestras autoridades cuando nos prohíban predicar acerca de nuestro Señor Jesús. Si nos prohíben hablar de Jesús, nos van a venir a arrestar y nos van a llevar a la cárcel y vamos a predicar en la cárcel. Donde quiera que nos pongan, vamos a predicar el glorioso evangelio de Jesucristo. Voy a hacer una conclusión rápida. Yo sé que ya perdí la noción del tiempo otra vez, pero esto estaba en mi corazón compartirlo con ustedes. Así que, conclusión. Nuestro texto se basa, hermanos, en la suposición de que estás sujeto y comprometido a Dios y quieres complacerlo a Él en todo. Quieres honrarlo a Él, quieres respetarlo a Él, quieres darle gloria a Él. Esto significa someternos ante todo su palabra. Y su palabra dice que nos debemos someter a las autoridades porque Él las ha puesto ahí para nuestras vidas. Y si no solo lo hacemos, estaremos rebelándonos en contra de Dios mismo porque Él estableció esas autoridades. Hay momentos
cuando podemos desafiar las autoridades? Claro que sí. Si cuando nos inciten a adorar a otros dioses, como lo acabamos de hablar, nos prohíban predicar el Evangelio de Cristo o nos hagan hacer algo que vaya en contra de los estándares bíblicos, entonces podemos desafiar a las autoridades. Hago una última apelación a estos pastores y líderes religiosos y evangélicos y cristianos. No abran sus iglesias en contra de los mandatos del gobernador, porque no solo estarán violando las órdenes de este estado, sino también estarán violando, pisoteando y escupiendo la palabra del Dios vivo. Si no le temen al gobernador de acá, témanle al Dios vivo, que dice la Biblia acá, hoy lo estudiamos, que esto trae consecuencias. Tengan temor de Dios, obedezcan su palabra, o vendrán consecuencias severas sobre sus vidas y sobre sus ministerios. Como creyentes, hermanos y seguidores de Cristo, oremos al Dios vivo. Ese es nuestro mandato, orar en todo tiempo. Él está sobre todas las cosas. Tengamos temor a no violar o infringir una tilde o una jota de las sagradas escrituras, porque la Biblia es nuestra autoridad máxima, autoritativa, infalible, inerrante, absoluta y nunca cambiante. La Biblia, hermanos, es nuestra autoridad máxima y debemos honrarla, respetarla, amarla y someternos a ella. Jesús dijo, si me amas, guarda mis mandamientos, guarda mi palabra, obedécela y hónrala. Eso es lo que hacemos los que amamos al Señor. Así que los que amamos al Señor nos sometemos totalmente a su palabra. No solo agarramos algún texto por ahí, sino que nos sometemos a todo el consejo bíblico, porque toda la escritura es inspirada por Dios. Hermanos, esa es la conclusión de nuestro tema de hoy. Espero que haya sido de edificación. Espero que al estudiar este pasaje nos sometamos con temor y temblor a la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por este día que nos has dado. Bendito y glorioso sea tu nombre. Pido, Señor, que tu palabra no caiga en corazones secos y áridos, sino que caiga en tierra fértil donde pueda dar fruto. Te pido, Señor, que lleves tu palabra donde tú necesitas llevarla. Te pido que dé fruto al 100 por uno. Te pido, Señor, que nos des pasión por tu palabra y nos des poder y dominio propio para obedecerla. Te pido, Señor, que seamos hacedores y no solo oidores, y que tú traigas convicción a nuestras vidas para que podamos honrarte todos los días de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, una vez más, muchas gracias por escuchar. Les pido que me ayuden a compartir el mensaje. Espero que el Espíritu Santo traiga convicción a sus vidas, que renueve sus almas y sus mentes y que les dé más hambre y sed por su palabra. Les amamos. Una vez más, les decimos que estamos aquí para servirnos los unos a los otros. Si usted tiene alguna necesidad, llámenos, escríbanos. Estamos aquí como un grupo, como una familia espiritual. Todos los hermanos están motivados a ayudar en lo que podamos, así que escríbanos, déjenos saber si tiene alguna petición de oración, escríbala acá. Déjela acá, nosotros vamos a estar orando por sus peticiones. Si tiene alguna pregunta, si tiene algún comentario, si le gustaría más aclaración acerca de algún texto o algún tema que hablamos, hágalo. Estoy aquí para servirles, estoy aquí para que crezcamos juntos, estoy aquí para que sigamos creciendo espiritualmente hablando. Y con eso pues les mando un saludo, un abrazo. Espero que
estén aprovechando el tiempo, estén orando, estudiando su palabra y que pronto nos podamos reunir juntos, nos podamos ver y disfrutar de la hermandad que es tan necesaria hoy en día. Los amamos, estamos para servirles y nos vemos el domingo por la mañana. Bendiciones. Bye bye.